Hola Arlet, buena tarde, ¿cómo estás? Qué bueno, me da muchísimo gusto, gracias. Octavio, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Oye, no sé, creo que ustedes que son muy, utilizan mucho la tecnología para hacer este tipo no, no sé tu imagen. ¿Eres tú? O sea, ¿eres tú con IA o cómo es eso? Es una imagen que encontré por Pinterest. Ay, está padrísima, ¿eh? Me gustó mucho. Fíjate que lo que noto en ti, no te conozco en persona, pero lo que noto en ti es que eres como muy creativo, ¿no? O sea, te gusta mucho la parte visual, ¿o me equivoco? Sí, algo me llama la atención. Ujú, sí, sí veo que tienes interés en esta parte de la tecnología. Entonces, qué bueno, Octavio, me da mucho gusto. Esperemos que lleguen sus compañeros. No sé si alguno de ustedes me envió la tarea de manera particular. ¿Fue alguno de ustedes? Hace ratito la revisé, pero no sé si es de ustedes. Arlet, ok, es tuya. Bueno, pues muchísimas gracias, Arlet. No sé si te fijaste en en lo que te puse, que ya la única recomendación sería la parte de la ortografía, ¿no? Que te puse árboles, lleva acento, pero todo lo demás está correcto. Muchísimas gracias. Y pues voy a empezar a compartir mi pantalla. No sin antes saludar a Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo te encuentras en este día caluroso? Bueno, que no es tan caluroso, creo, como los demás días, pero aún así, muchas gracias. Muy bien. Te decía que sí con calor, pero creo que desde ayer ha estado como la temperatura un poquito más fresca, porque no, los demás días el lunes, ¿no? Nos estábamos cociendo nuestro jugo. Entonces sí, han sido días bastante calurosos, pero bueno, pues esto es lo que nos toca, ¿no? Con esto del cambio climático, hoy precisamente en clase con con un maestro de la universidad que nos dio un seminario y es sobre energías verdes, toda esta parte de la sustentabilidad y el cambio climático. Y no, bueno, o sea, la verdad es que sí, le decíamos, maestro, ¿qué se puede hacer? Porque nosotros estamos ya bastante atribulados con este calor. Pero bueno, pues cosas del desarrollo nos dicen, ¿no? El progreso y el desarrollo de la humanidad, pues es lo que nos tiene así. Oigan, díganme por favor si me escuchan y si me ven bien. Gracias, Octavio, gracias, Alberto. Bueno, pues entonces espero, Arlet, yo confirmo que sí, porque ella me contestó acerca de la tarea. Entonces, eso quiere decir que sí me escuchó y espero que estén viendo mi pantalla. Me voy a ir, gracias, Arlet. Me voy a ir a la tarea que solamente Arlet me envió, pero que la finalidad, independientemente de que hagan o no hagan la tarea, me interesa mucho revisar y no tengo otra manera de hacerlo más que revisando lo que ustedes están elaborando. Y en este caso, la tarea consistió en la descripción de este paisaje. Entonces, Arleta, aquí sí te voy a pedir que seas tan amable de abrir tu micrófono, si es posible, para que nos leas cuál fue la descripción que hiciste de este paisaje. Entonces, bueno, pues es el único ejemplo que tenemos, así que Arlet, todo tuyo el micrófono. Te escuchamos.
ok, Arlet dice que no sirve su micrófono. Entonces, lo que voy a hacer es leer. Yo voy a leer lo que yo no lo escribí, pero lo escribió nuestra querida Arlet. Entonces, me permito leerlo, Arlet. Dice, en la imagen se puede observar un paisaje donde hay un río, montañas, árboles, casas y una estructura donde en la parte superior se encuentra un reloj. Hay varias casas pequeñas que se encuentran de color naranja y las casas de mayor tamaño son amarillas y otras blancas. En la parte de la orilla del río se encuentran varios carros que están ahí, que están a un lado del reloj. Es un paisaje con bastante área verde. Ok, aquí es como la parte de la vegetación. Esa es la descripción que hizo Arlet. Muy bien, Arlet. El único comentario que le hice a Arlet es que árboles lleva acento. Entonces, eso, lo que quería saber es eso. Pero díganme, Octavio y Alberto, ustedes, si hubieran hecho su descripción, ¿qué más hubieran agregado a este paisaje, a esta descripción de este paisaje? Los escucho o los leo. ¿Qué más agregaría? Aquí voy a leer. Ah, ok, Octavio, sí. Cielo despejado. Les preguntaba que si ustedes hubieran hecho la tarea que era describir este paisaje, ¿qué más le hubieran agregado a la descripción que hizo Arlet? Y aquí ya dice Octavio, perdón, Alberto, dice que hay un cielo despejado y que está soleado. ¿Qué más podrían agregar, Octavio? Tú dime, ¿qué le hubieras agregado en caso de que hubieses hecho la tarea? Leila, Ana, ¿cómo están? Buena tarde. Estamos revisando. No me enviaron la tarea. La única que me la envió fue Arlet y ya leí la tarea de Arlet. Ya le hice las correcciones necesarias. Lo que me interesaba mucho era revisar la ortografía. Pero bueno, vamos a ver qué más le podríamos agregar. Leila, Ana, no sé si escucharon la descripción. Ok, dice que es una vegetación, es muy verde, el agua, hay un lago y se ve que es un lago con aguas muy tranquilas. ¿Ustedes creen que sea un paisaje mexicano? ¿Les parece, Leila, Ana, que esto lo podamos ver en Valle de Bravo? No sé, en algún lugar de nuestro país. Yo creo que sí, Típico, por la vegetación sí. que tiene. Ok, típico paisaje mexicano, dice Leila. Pues yo, sabes, sí te la compro por esta parte de la vegetación. Lo que me hace pensar, Leila, que este paisaje no es nacional, aparte de la construcción, porque estos techos de dos aguas son como muy de los Alpes, ¿no? Parecería que igual en la parte del lago, de las montañas, este tipo de construcciones, me parece que sería como un paisaje muy suizo, ¿no? O sea, como muy de los Alpes, eso me hace pensar a mí. Entonces, bueno, pues sí, claro, o sea, si vamos a Valle de Bravo, igual encontramos o lugares en donde haya el lago, ¿no? Porque estamos viendo Tequesquitengo, Valle de Bravo, que son lugares que están así muy cerquita del lago, pero a mí me da la impresión de que este paisaje es un paisaje europeo. Entonces, no sé qué piensan ustedes, pero esa impresión me da. Bueno, eso es el ejercicio que les pedí que hicieran con respecto a la descripción. Pero pues como no lo vimos, pues bueno, no lo hicieron, sí lo vimos, pero no lo hicieron, bueno, pues vamos a pasar a otra cosa.
que serían variedades lingüísticas. Hoy vamos a revisar varios temas, entre ellos variedades lingüísticas, sujeto, predicado, oraciones, tipos de oraciones, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, y tenemos muchos ejercicios. Así que, pues vamos empezando. ¿Sí? Variedades lingüísticas. ¿Qué son las variedades lingüísticas? Son todos los rasgos léxicos, fonéticos y morfosintácticos, particulares de una región. Generalmente, cuando hablamos de variedades lingüísticas, lo que hacemos es clasificarlas en tres. Y estas clases, uno, son variedades diatópicas o geográficas. Generalmente van a ser en estas palabras que conocemos como regionalismos. A lo mejor les suena más el nombre de esa manera, regionalismos. Entonces, esta tiene que ver con dónde viven las personas y dependiendo del lugar donde vivan, pues entonces le van a asignar un nombre en particular a los objetos, incluso a las profesiones de las personas, ¿no? Entonces aquí tenemos que la lengua va a tener una variante dependiendo del área geográfica donde vivas para nombrar a las cosas. Y también, bueno, pues resulta que si tú eres local, pues sabes perfectamente de qué te están hablando. Pero si no eres local, bueno, pues entonces no tienes como la referencia, ¿no? Y a veces hay palabras que no conocemos y no las conocemos porque finalmente no son propias de nuestra región. Entonces, esta primera, que son variantes lingüísticas, la primera sería que tiene que ver con una variante geográfica que serían regionalismos. No sé, se me ocurre en el norte a las camionetas les dicen trocas, ¿no? Y en la Ciudad de México pues le dicen camioneta, ¿no? ¿Qué más? Hay quienes a las tazas así, de las que tomamos cafecito, les dice, pues les llamamos tazas, en otros lugares les llaman pocillos, ¿no? Entonces, a tomar le dicen beber, ¿no? No sé, así seguramente conocen palabras de otros lugares y esta es la variante geográfica. Hay variantes diastráticas o sociales. Estas tienen que ver con la edad, el sexo o el nivel sociocultural de los hablantes. En este caso, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando ustedes utilizan un lenguaje que es muy propio de las redes sociales, que ya tiene ya su lenguaje muy integrado, bueno, pues entonces, funar, ¿no? Me decían mis alumnos en alguna ocasión, es que ya funaron a no sé quién, ¿no? Y yo decía, ¿qué será eso, no? Ya, y pregunté, me explicaron, ¿no? Bueno, esta variedad lingüística no tiene que ver con la región, más bien tiene que ver con la edad. O sea, efectivamente es una cuestión de los más jóvenes que es parte de su lenguaje cotidiano y que tiene que ver con el uso de las redes sociales y de estos medios electrónicos más que con la región en donde vivas. Estoy segura que en el lugar en donde vivas, si eres un joven, pues sabes que perfectamente que es funar, ¿no? Entonces, hay palabras que tienen que ver también con el sexo, es decir, no necesariamente que las ocupamos los hombres o las mujeres, pero que sí es más, se da más en el lenguaje de uno o de otro. Y en el caso del nivel sociocultural, bueno, pues a menos que las personas se expresen con palabras bastante rimbombantes o que las utilicen para nombrar elementos que necesitan un lenguaje culto, ¿no? Digamos. Pero fuera de eso, pues creo que las personas de todos los niveles socioculturales generalmente ocupamos casi el mismo lenguaje, casi. Hay algunas variantes, por eso se llaman variedades lingüísticas. Y la última sería la variedad diafásica o estilística. Y esta tiene que ver con situaciones formales en particular. No sé, si vamos, les platicaba, salí de la conferencia con el maestro y nos dijo, bueno, con el doctor, porque es doctor, y nos dijo,
Voy a tratar de ser lo más claro posible porque este trabajo pertenece a mi tesis doctoral y entonces cuando empezamos a escucharlo, porque era acerca de tecnología, de energías limpias, acerca de cambio climático, nos presentó gráficas y nos hablaba del medio ambiente y de situaciones que al menos yo no tengo un conocimiento muy profundo y sí, la verdad es que me pareció que esa variante lingüística que utilizó el doctor el día de hoy, en mi caso, el nivel era de un nivel de doctorado, ¿no? O sea, él dijo que lo iba a hacer sencillo, pero la verdad es que yo sí sentí que era bastante complejo el lenguaje que estaba utilizando, porque además utilizaba muchos tecnicismos que yo no conozco en materia de energía, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues yo estoy aquí tomando nota y estoy sacando captura de pantalla y me voy a regresar porque tengo que entregar un trabajo, ¿no? De esto. Pero sí necesito regresarme y estudiarle bien porque cuando haga mi trabajo, al final hacen preguntas, ¿no? O sea, fueron 3 preguntas porque la verdad es que los que preguntaban yo creo que estaban así como diciendo, bueno, ¿y qué pregunto, no? Si casi no le entendí. Entonces, ese es un ejemplo de una variante estilística. Y bueno, pues a veces también tiene que ver cuando el registro es muy informal, es decir, de la jerga, ¿no? Hay lenguajes que son bastante comunes dependiendo del grupo social al que pertenezcas. Por ejemplo, anteriormente la jerga, en el argot artístico, en la jerga de los delincuentes, ellos ocupaban ciertas palabras que solamente las entendían ellos. Entonces, esta es otra variante que tiene que ver precisamente con un lenguaje que solamente ocupan ciertas personas o un caló, ¿no? Esta parte del caló también es una variante que solo algunas personas conocen y precisamente se trata de eso, de que solamente las conozcan las personas que forman parte de ese grupo, ¿no? Entonces, es parte de la forma en que se manifiesta el lenguaje. Entonces, recuerden, variantes lingüísticas 3, las que son geográficas, que son los regionalismos, las que son sociales, que tiene que ver con la edad, el sexo o el nivel sociocultural, y las que son estilísticas, que ya sea que es un lenguaje culto o que es un lenguaje bastante informal. Hasta aquí, confírmenme por favor, chicos, si queda claro esto de variantes lingüísticas. Por favor, si quieren con su manita o envíenme un mensajito para ver si esto quedó claro. Gracias, Leila. Gracias, Alberto. Perfecto. Entonces, algunos ejemplos de estas variantes lingüísticas, ¿no? Son palabras del México, que son variantes del español. Yo no quisiera que se ofendieran o que pensaran que estoy ocupando un lenguaje inapropiado, pero es parte del habla popular, ¿no? La palabra güey, que es más común que otra palabra, ¿no? Y esta es una forma de referirse a alguien de manera informal, ¿no? Yo cuando empezaba a escuchar que también las mujeres se decían güey, decía, bueno, yo entendía como que era como un término más hacia el masculino, pero ya me di cuenta que es un género neutro, ¿no? Entonces el güey es neutro, cualquiera puede ser güey, ¿no? Padre, cuando alguien dice qué padre, además de significar progenitor, significa que algo es genial. Entonces, creo que ustedes tampoco dicen qué padre, dirán a lo mejor que chido, que aquí está, ¿no? Es una forma de decir que algo está genial. Entonces, creo que nosotros sí decíamos que padre y ustedes ahora dicen que chido y otras variantes, ¿no? Arre, que es una palabra que se utiliza para afirmar algo. Que entonces, ¿quieres salir? Arre, ¿no? Eso es como, sí, estoy de acuerdo. Te dan el avión, que ese también es como ya más de mi época, ¿no? Es una frase que significa que alguien te ignora. Ahora dicen que te dejó en visto, no sé, pero antes te decían, ya te dio el avión. Chido, ya dijimos, está cabrón.
¿no? Esta frase significa que una situación es difícil, es compleja. Entonces, esta es otra variante. Nel, que es otra variante, también creo que ya también es un poquito antigua y es una forma de decir que no. Y chulo, ¿no? Cuando dicen que algo es muy atractivo, no sé, qué chula película o no, es algo que tiene que ver con esto. Entonces, aquí están algunas palabras, espero no haberlos ofendido, y tiene que ver con las variantes del español. Ahora sí, entramos en materia. ¿Qué es una oración? Vamos a empezar con esta parte de la estructura gramatical del lenguaje. Entonces, si ya vimos cuáles son las funciones de la lengua, qué es la lengua, cómo se utilizan, algunas de las funciones que tiene la lengua, cómo es que podemos ocupar la lengua para elaborar descripciones, para ocupar narraciones, para hacer diálogos, todos estos elementos que ya hemos revisado. Ahora vamos a ver cómo lo conformamos sintácticamente en una oración. Esto es gramática. Entonces, una oración es un conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido y autonomía sintáctica. Quiero que ustedes tengan muy claro que la sintaxis tiene que ver con el orden que tienen las palabras dentro de una oración. Generalmente nosotros siempre, digo, este es el orden general, eso no quiere decir que así siempre se tienen que estructurar las oraciones, pero de acuerdo a la norma, pues hay un artículo y dentro del sujeto hay un predicado y un verbo, entonces esos elementos están presentes en la oración. El sujeto puede ser explícito, puede ser tácito, es decir, puede estar escrito o no, pero siempre hay alguien de quien hablar, entonces ese es el sujeto y hay algo que decir de ese alguien y ese es el predicado, ¿no? Y hay una acción que realiza ese alguien y ese es el verbo. Y entonces vamos a ir identificando estos elementos que ustedes ya se lo saben requete bien, pero pues vamos a recordarlos. Entonces, una oración es el fragmento más pequeño del discurso, es decir, cuando nosotros expresamos una idea, esta idea tiene autonomía e independencia, es decir, sacamos del contexto esta oración y esta oración tiene autonomía sintáctica, es decir, se entiende. Entonces, en un párrafo podemos quitar un fragmento de ese párrafo y ese párrafo, si es una oración, entonces se entiende por sí sola. Eso se llama autonomía sintáctica. Ustedes me dicen si ya tienen la definición de oración. Conjunto de palabras que expresan un juicio con sentido y autonomía sintáctica. Sentido quiere decir que comprendemos el significado. Y autonomía sintáctica es que solita esa oración puede explicarnos una idea. Díganme, por favor, si aquí ya terminamos y nos vamos a lo que sigue. Perfecto, Arlet. Muchísimas gracias. Bueno, pues la oración, les decía, tiene diferentes partes. Entonces, todas estas oraciones están formadas por un sujeto y por un predicado. El sujeto entonces es la persona, animal o cosa que realiza la acción o de la que se dice algo. Entonces, cuando ustedes escriban su definición de sujeto, esta es una definición bastante clara de qué es el sujeto. El sujeto puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa. Pero lo más importante y al momento de distinguir el sujeto es de quién se está hablando. Entonces, si yo estoy hablando, si por ejemplo en la oración, mi hermano juega baloncesto, me pregunto, ¿quién juega baloncesto? Mi hermano. Ok. Entonces, mi hermano es el sujeto, es de quien estoy hablando. Entonces, ahí está un ejemplo.
En cambio, el predicado será la acción que realiza el sujeto o bien lo que se dice del sujeto. En este mismo ejemplo, mi hermano juega baloncesto, yo le pregunto a esta oración, oye, ¿qué hace mi hermano? Ah, juega baloncesto. Entonces, ¿qué se dice de mi hermano? ¿Qué acción está realizando mi hermano? Pues está jugando baloncesto. Entonces, este es el sujeto de quien se habla, quien realiza la acción, y en el caso de qué se dice de él, del sujeto, esto es el predicado. Otro ejemplo, nosotros llevaremos una tortilla. Ok, ¿quién es? ¿De quién estamos hablando? De nosotros. Aunque no diga Arlet y Octavio, bueno, pues aquí dice nosotros. ¿Quiénes? Quienes sean. Nosotros es el sujeto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué se dice de nosotros? Que llevaremos una tortilla. Y entonces ese es el predicado. En este ejemplo, Pablo y Raúl están estudiando. ¿Quiénes? Pablo y Raúl. ¿De quién se está hablando? De estos dos individuos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están estudiando. Ok, entonces, Pablo y Raúl son el sujeto y están estudiando es el predicado. Confírmenme de que queda claro qué es el sujeto y qué es el predicado y que ya tienen al menos un ejemplo para identificarlo, por favor. Identificarlos porque son 12. Sujeto y predicado. Ana dice que todo bien. Muchas gracias, Ana. Y Arlet también dice que ya está. Ok, perfecto. Bueno, pues ya supimos qué es el sujeto y qué es el predicado. Vamos a seguir trabajando en esto porque vamos a ver los tipos de oraciones. Si ya sabemos que la oración es la expresión mínima de la parte de la comunicación y que esta oración se conforma por dos grandes elementos, no son los únicos, pero al menos son los dos más reconocibles, el sujeto y el predicado. Vamos a ver que existen oraciones simples y les llamamos simples porque solamente tienen estos dos elementos, sujeto, predicado. Y entonces un sujeto y que puede estar dado solamente porque el sujeto, incluso el sujeto no necesariamente tiene que estar al inicio de la oración, ¿eh? El sujeto lo podemos encontrar al final de la oración. Y entonces, una oración simple se conforma por sujeto y predicado. Generalmente lleva solamente un verbo, ¿eh? Una oración simple nada más tiene un verbo. Aquí es un tip para que ustedes los identifiquen. Oración simple, un verbo. Y entonces la niña juega en el parque. ¿De quién estamos hablando? De la niña. Este es nuestro sujeto. ¿Qué se dice de la niña? Que juega en el parque. Entonces, este es el predicado. Juega es nuestro verbo. Entonces, aquí sabemos que nada más hay un verbo, es oración simple. Aquí está segunda oración. En el parque juega la niña. Cuando yo quiero identificar el sujeto, recuerden que hago la pregunta, ¿de quién se habla? Ah, pues de la niña. Entonces, ella va a ser el sujeto. La niña, no importa que esté escrito hasta el final. Ella es el sujeto, porque es de quién estamos hablando, de la niña. Y entonces, ¿qué se dice de la niña? ¿Qué está haciendo? ¿Qué acción realiza? Ah, pues nos está diciendo que en el parque juega. Ok, bueno, pues entonces este será el predicado. Si hablamos del significado semántico de la oración, es el mismo, ¿eh? El valor semántico de esta y de esta es el mismo, solamente que está estructurada de una manera diferente. Entonces, una cosa es semántica, que es el significado de las palabras, y otra cosa es sintaxis.
La sintaxis es el orden de las palabras. En la parte sintáctica, generalmente, nosotros nos expresamos así. Primero el artículo, luego el sustantivo, luego un verbo y continuamos con la parte del predicado, ¿no? Pero hay personas que pueden iniciar sus frases como en el parque juega la niña, ¿ok? Eso no quiere decir que está mal escrito, eso quiere decir que el orden sintáctico es diferente. Y entonces la palabra niña se convierte en un sustantivo. Y el sustantivo entonces será en el sujeto, nosotros vamos a identificar la parte medular. Ese es el sustantivo. Ahorita vamos a repasar esto, ¿eh? No crean que ahí se acabó. Ustedes me dicen si ya tenemos el concepto de oración simple muy bien comprendido, porque nos vamos con otro tipo de oraciones. Y luego los ejercicios, porque si me dicen que sí, lo comprendieron, ahorita lo vamos a verificar con ejercicios. Hasta aquí, oración simple, ¿quedó bien? Todo bien. Muchísimas gracias, Arlet. Me encanta que me contestes. Acá. Vamos a ver cómo en español, pues obviamente la estructura gramatical es diferente en el inglés, pero, por ejemplo, en inglés se adjetiva primero y en el español no. Partes de la oración simple, vamos a ver la parte del sujeto, del predicado, del verbo, ¿no? Entonces, nuestra estructura quedaría así. Ana estudia español. ¿Ok? Bueno, pues entonces, cuando nosotros hablamos de alguien que va a ejecutar una acción, bueno, pues este es nuestro sujeto. Después de esto está un verbo. Cuando empieza el verbo, generalmente nosotros estamos ya en presencia del predicado. Aquí está el sujeto, que también es un sustantivo. Aquí está un verbo y aquí nos está confirmando qué es lo que está haciendo. Y entonces Ana estudia español, Ana es el sujeto y el predicado es estudia español. ¿Qué es lo que hace Ana? Estudia español. El niño es creativo. ¿De quién estamos hablando? Del niño. Del predicado es creativo. Aquí tenemos un verbo, el verbo ser conjugado, y tenemos un adjetivo que es creativo, es decir, nos está diciendo una cualidad. Eso es un adjetivo, cuando está dando una cualificación. Entonces, hasta aquí creo que podemos identificar. Esto es nada más para afianzar nuestros ejemplos de oración simple, sujeto, predicado, un solo verbo. Fíjense que aquí no hemos incluido más verbos, un solo verbo. Ahora, vamos con las oraciones compuestas. Estas son distintas. ¿Y en qué se van a diferenciar? Que aquí vamos a tener más elementos, más palabras y en este caso más verbos. Las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de un verbo conjugado y por lo tanto tienen más de un predicado. Y cuando una oración tiene un único predicado, un único verbo, acuérdense que es una oración simple. Ejemplo de una oración compuesta. Mi padre limpia y prepara la cena. ¿Cómo sabemos que es una oración compuesta, Arlet? A que Arlet no sirve su micro. Octavio, ¿cómo sabemos que es una oración compuesta? Mi padre limpia y prepara la cena. Alguien que pueda abrirme su micrófono y contestar la pregunta. Alberto, Ana. Dos acciones. Ok, dos acciones que se llaman, ¿cómo, Octavio? Serían predicados, ¿no? O No. verbos. Verbos, muy bien, Octavio. Limpia es un verbo. Prepara es un verbo. ¿Cómo sé si es un verbo? Porque es una acción, ¿no? Y entonces, si ustedes dicen, ¿será cena el verbo? No. Yo, en este caso, es una acción. La parte de limpiar, yo limpio, tú limpias, él limpia, y es una acción que realizo, ¿no? Preparar.
Preparar es otro verbo. Entonces, sé que esta es una oración compuesta porque tiene dos verbos. Nosotros estudiamos y ellos juegan. Es otro ejemplo de oración compuesta. Aquí está el verbo estudiar y aquí está el verbo jugar. En una misma oración, nosotros obviamente es el sujeto, ¿no? Mi padre limpia y prepara la cena, el sujeto es mi padre, limpia y prepara la cena es el predicado. Nosotros estudiamos y ellos juegan, nosotros es el sujeto, estudiamos y ellos juegan es el predicado. Y aquí están nuestros dos verbos. Díganme entonces si ya quedó claro cuáles son las oraciones compuestas. Levántenme su manita y si ya tienen sus ejemplos. Gracias, Leila. Esta es bien fácil, simple, o sea, es como cuando pides un helado, ¿no? Un helado sencillo, nada más te dan una bolita, ¿no? Nada más lleva una bolita, nada más lleva un verbo. Y si piensas en oraciones compuestas, pues doble, un helado doble, ya lleva dos, ¿no? Entonces, piensen en helados cuando piensen en oraciones. Una bolita es sencilla, nada más tiene un verbo. Un helado doble, una oración compuesta, ya tiene dos bolitas. ¿Por qué? Porque tiene dos verbos. Ok, me voy a lo que sigue. Gracias, Arlet. Y entonces aquí vamos a ver que también las oraciones compuestas pueden ser oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. Ya se empieza a poner un poquito más raro, pero está fácil. En este ejemplo, yo compré flores y mi amiga compró fruta. Okay. Sé que es una oración compuesta porque tiene dos verbos y tiene dos sujetos, ¿no? Aquí tengo sujeto, sujeto, sustantivo, sustantivo, y tengo comprar, que es verbo, compró, que es verbo. Por eso sé que si estuvieran aparte, yo compré flores, se entiende perfecto. Por eso es que es la independencia sintáctica. Solita, la primera parte de la oración se entiende. Ahora, la segunda parte de la oración. Mi amiga compró fruta. ¿Ok? También se entiende. Si esta y esta fueran dos oraciones simples, se entendería, ¿no? Pero resulta que no son dos oraciones separadas, es una sola y se llama oración compuesta por coordinación. ¿En dónde está la coordinación? Que estas dos oraciones simples unidas por un nexo pueden entenderse perfectamente solas, separadas. Ahora, hay otro tipo de oraciones compuestas. Estas se llaman por subordinación y el ejemplo es este. Me gusta que mi amiga compre fruta. Esta es una oración compuesta, pero se llama por subordinación. Quiero que me digan, yo sé que aquí hay mentes muy brillantes. Si ya expliqué por qué se llaman por coordinación, ¿cómo puedo saber que una oración es una oración subordinada? Los escucho. Esta oración y esta oración solitas funcionan. Yo compré flores, mi amiga compró fruta, pero están unidas por un nexo y entonces por eso se hace compuesto. Eso se llama por coordinación. Pero entonces, ¿cómo sabemos, cómo distinguimos a las oraciones subordinadas de las coordinadas? Ay, creo que ya tengo una respuesta. Porque si se separan no forman una oración. Alberto, tienes toda la boca llena de razón. ¿Sabes por qué, Alberto? Porque aquí no se entiende. Si yo solamente dijera, me gusta, Alberto, me gusta. Alberto quedaría así como, ¿le gusta qué? No entiendo qué dice, ¿no? O si dijera, Alberto, que mi amiga compre fruta.
También Alberto diría, no entiendo qué es lo que quiere decir, ¿no? Porque las dos separadas no se entienden. Por eso es subordinada. Una depende de la otra, ¿sí? Eso es subordinación. Entonces, la parte de la subordinación tiene que ver con, está relacionado con. Si nosotros solamente nos quedamos con esta oración, me gusta es una oración, ¿eh? Me gusta es una oración. Tiene sujeto y tiene predicado. Me es el sujeto y gusta es el verbo, que es el predicado. Es el núcleo del predicado, es más, ¿no? Solita, esta es una oración. Que mi amiga compre fruta. Claro que es una oración. El sujeto es mi amiga, ¿no? Y entonces aquí está otra, aquí está el verbo, aquí está el sustantivo, ahí está otra oración. Si cumple con esta, es una oración compuesta, claro. Solo que esta es una oración subordinada, porque necesita de la otra oración para que se comprenda su significado. En el caso de las oraciones coordinadas, yo no necesito que exista esta para comprender esta, pero las estoy uniendo con un nexo. Y aquí estas se necesitan, las subordinadas se necesitan, las coordinadas funcionan solitas, pero ocupan un nexo. Díganme, por favor, si se comprende que es una oración coordinada y que es una oración subordinada. Y si ya tienen su ejemplo, por favor. Ok, Arlet. Muy bien. Coordinadas no se necesitan porque solitas se entienden. Subordinadas sí se necesitan porque una no puede existir sin la otra. No se entiende. Ok. Pues ya habíamos señalado que es el sujeto y dijimos que todas las oraciones están formadas por un sujeto y un predicado, que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción y esta ya la tenemos. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de sujeto. Algunos están escritos, son explícitos, otros son tácitos y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si entendemos que el sujeto es el elemento de la oración que nos indica quién está llevando a cabo una acción, nosotros podemos identificarlo de esta manera. Yo quisiera que nos quedáramos solo con estos dos primeros, según su presencia en la oración. Los demás existen, pero los que nos interesan solamente es el sujeto expreso, que está explícito en la oración. Puede llamarse expreso o explícito. Es decir, mis padres vendieron su casa. Y entonces, mis padres, este es el sujeto explícito. Me está diciendo quién. Cuando decimos la palabra explícito, quiere decir que está claro. Entonces, incluso nuestro lenguaje nos dice, oye, es que es bastante ambiguo tu lenguaje, no te entiendo. ¿Por qué? Porque no es claro. Pero cuando alguien es muy explícito, lo dice tal cual, eso es claridad. Entonces, eso es explícito. Mis padres vendieron su casa. Te estoy contando, Arlet, ¿no? Que mis padres vendieron su casa y Arlet me diría, ah, pues qué padre, qué bueno, pues a lo mejor se quieren comprar otro, no sé, ¿no? Pero yo ya le dije a Arlet, me comuniqué con ella a través de esta oración y el sujeto está muy claro. Si le dijera, en el caso del sujeto tácito, fíjense, si no está escrito y no me estoy refiriendo a alguien en particular, entonces eso es tácito. Entonces, si yo le digo a Alberto, Alberto, fíjate que vendieron su casa. Y Alberto pues no sabe quiénes vendieron su casa, ¿no? Porque yo solamente, y eso no quiere decir
que no sea una oración, ¿eh? Vendieran su casa es una oración, porque el sujeto es vendieron. ¿Quiénes la vendieron? Ellos. ¿Y quiénes ellos? Ah, mis padres, ¿no? Esa información la tenía Arlet. Cuando yo le conté a Arlet que mis padres vendieron su casa, y ese fue un sujeto explícito. Pero yo le dije a Alberto, vendieron su casa. Alberto no sabe quién es. Y entonces ese es un sujeto tácito. Entonces, ese es el sujeto que nosotros queremos identificar en una oración. O el sujeto es expreso o el sujeto es tácito, es decir, está escrito o solamente se hace referencia. Es alguien que no conocemos. Pero también puede ser por la cantidad de núcleos, un sujeto puede ser simple, es decir, solamente hay un núcleo y los jugadores salieron a la cancha. Los jugadores, ese es mi sujeto. ¿De quién se está hablando? Pero también puede haber un sujeto compuesto, tiene 2 o más núcleos. Los jugadores y el entrenador salieron a la cancha y entonces aquí tengo 2 o más núcleos. Jugadores y entrenador son 2 sustantivos, entonces son núcleos del sujeto. Podemos ver que según el tipo de voz también existe un sujeto agente, que es el que ejecuta la acción del verbo. La profesora repartió el examen. ¿Quién lo hizo? La profesora. Entonces, ¿quién está ejecutando la acción? La profesora. Y un sujeto paciente, es decir, va a recibir la acción, ¿no? El examen fue repartido por la profesora. El examen va a ser el objeto, ¿no? Y entonces, en este caso, el examen se convertiría en el sujeto. Ya no es la profesora, sino es el examen. Fue repartido. O sea, ¿cómo sé que el examen es el sujeto? Porque aquí está el verbo. Aquí está el examen. Y aquí fue repartido por la profesora. Eso me indica que eso ya es el predicado. Ahí está el verbo y eso es predicado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un verbo, sujeto, verbo. Aquí no hay el sujeto, en este caso en la oración, el sujeto es tácito, no está escrito. Todo lo demás es una oración predicativa, ¿eh? O sea, nada más hay un predicado. Jugadores, aquí está nuestro verbo, salieron. Jugadores y entrenador, aquí está otro verbo, salieron. Profesora está el verbo, repartió. Y examen fue. Entonces ahí sé que dónde termina el sujeto y empieza el predicado, porque hay un verbo. Confírmenme si ya quedó claro estos dos, que los que quiero que lo tengan bien clarito es el explícito y el tácito. Díganme si ya quedó. Los demás, pues nada más es para que los conozcan, pero eso sí, sí o sí. Muchas gracias, Arlet. Son los que quiero que conozcan perfectamente e identifiquen perfectamente. Bueno, pues entonces vámonos al predicado. Todas las oraciones están formadas por un sujeto y un predicado, y el predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. Y tenemos aquí que mi hermano juega baloncesto. ¿Qué es lo que hace mi hermano? Pues juega baloncesto. Nosotros llevaremos una tortilla. ¿Qué acción que vamos a realizar? Somos nosotros. Vamos a llevar una tortilla. Pablo y Raúl están estudiando. ¿Qué se dice de Pablo y Raúl? Ah, pues que están estudiando. Este es el predicado. Entonces, recuerden, es la acción que va a realizar el sujeto o lo que dice el sujeto, porque a veces cuando decimos acción lo identificamos con el verbo, ¿no? ¿Qué acción está realizando el sujeto? Mi hermano, jugar. Ah, bueno, este es el verbo, ¿no? ¿Y qué se dice de mi hermano? Que juega baloncesto. Este es el predicado. Como ustedes lo quieran comprender, pero que así lo entiendan, por favor. Díganme si queda claro entonces esta parte del predicado. Que yo sé que es así como las tablas, ¿no? A ver, ¿quién se sabe la tabla del 3? O sea, podrían decir, ya no la sabemos, pero ahorita que hagamos los ejercicios vamos a comprobar si es cierto o no es cierto.
Que por facilito dicen todo muy claro. Ok. Ojalá que sí, Arlet, de verdad. No lo digo por ti, lo digo por todos. Vamos a ver entonces nuestras diferencias entre sujeto y predicado. La función del sujeto es realizar la acción y el predicado es la acción misma. ¿Cómo identificamos al sujeto? Con las preguntas quién o qué. ¿Cómo identificamos al predicado? ¿Qué hizo o qué le pasó? El sujeto. En el sujeto vamos a encontrar el sustantivo y un pronombre. Generalmente, acuérdense que cuando les hablo de la sintaxis, del orden de las palabras, generalmente hay un pronombre, pero puede no estar el pronombre, no pasa nada, sigue siendo un sujeto. Y en el predicado sí o sí hay un verbo. Y puede el sujeto no aparecer, una oración sin sujeto, pues no pasa nada, ¿no? Es una oración predicativa, pero el predicado siempre debe de existir, porque pues entonces, ¿qué te comunico? ¿No? O sea, si la oración en una estructura básica y no hay sujeto o no hay predicado o solamente hay sujeto, si yo solamente digo Ana y Fernando, pues no, o sea, esa no es una oración, porque solamente estoy mencionando dos personas, pero no estoy diciendo nada acerca de esas dos personas. Entonces, recuerden que para que exista una oración debe de tener toda esta parte de integridad sintáctica, es decir, se entiende perfectamente. Pero si yo solamente digo Arlet y Octavio, pues no me van, nadie me va a entender. Eso que no está diciendo nada acerca de estos dos individuos, ¿no? Compañeros. Vamos a ver cuáles son los tipos de predicado. Y aquí nos vamos a enfocar en dos, en los dos últimos, pero pues vamos a ver, si ya sabemos que el predicado es la estructura de la oración que detalla la acción que realiza el sujeto, entonces, por la cantidad de núcleos, cuando es un predicado simple, nada más hay un núcleo. El núcleo es lo más importante, la palabra más importante en el predicado. Y entonces, el niño dibujó. Pues como aquí ya sé que el verbo, el sujeto termina donde empieza el verbo, pues el niño es el sujeto y dibujo es el predicado. Ah, perfecto. Es una oración simple, nada más tiene un verbo. Ah, pero también es un predicado simple porque nada más tiene un núcleo. Ajá. Ah, pero las oraciones también pueden tener predicados compuestos, es decir, tienen más de un núcleo. El núcleo es el verbo. En este caso, el niño dibujó y pintó, ¿no? No nada más dibujó, también pintó. Ok. Entonces, dibujó y pintó van a ser el predicado, pero también van a ser el núcleo del predicado, porque acuérdense que los dos son verbos. Núcleo del predicado es un verbo. También según el tipo de verbo. Hay un predicado verbal, que el núcleo del verbo es el que expresa una acción. Y entonces, en este caso, el niño ríe. Mi sujeto es el niño. El predicado es ríe. Pero el verbo es ríe. Por lo tanto, ríe es el núcleo del predicado. Pero además fíjense, aquí estos son los dos predicados con los que vamos a trabajar hoy. Predicado verbal. Expresa una acción. ¿Qué está haciendo el niño? Ríe, está riendo. Y el predicado nominal o copulativo el núcleo es un verbo, fíjense bien, que tiene que estar conjugado. Los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Si ustedes identifican en una oración estos verbos, el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer, entonces este es un predicado nominal o copulativo. El niño está entretenido. Obviamente el niño es mi sujeto, está entretenido es el predicado y el núcleo del predicado, acá está
entretenido. Mientras el núcleo, en este caso del predicado verbal, solamente ríe, en el caso del predicado nominal, tiene que ver con ser, estar o parecer. Está entretenido. Entonces, por eso lo identifico. El verbal no tiene ser, estar y parecer, pero el nominal sí, el copulativo sí. Ser, estar o parecer. Entonces, aquí existe también el predicado no verbal, en donde el verbo se encuentra eludido y su núcleo es otra palabra. Pero en este caso nosotros solamente nos vamos a quedar con predicado verbal y predicado nominal. Espero que lo hayan comprendido. Sí, confírmenme por favor, chicos, si queda claro. Predicado verbal y predicado nominal. Predicado verbal es un verbo. Predicado nominal, solamente que aparezcan los verbos ser, estar o parecer. Díganme si está claro, por favor. No sé si está bien fácil. Arlet ya me confirmó que está bien fácil. Que ahorita en los ejercicios. Ajá. Que ahorita en los ejercicios todos van a sacar 10. Gracias, Alberto. Ok. Entonces, en nuestros ejemplos de predicado nominal. Juan es listo. Nuestro sujeto es Juan. Es listo. Aquí, verbo copulativo. Ser, estar o parecer. Ser, aquí está. Es listo. Ajá. Entonces, yo sé que esta oración tiene un predicado nominal porque aquí está su verbo. Y su verbo es copulativo. En mi siguiente ejemplo, Rosa parece tranquila. Esta oración tiene un predicado nominal porque aparece este verbo. Mi sujeto es Rosa, el predicado es parece tranquila, pero aquí está un verbo copulativo que es parece. Mi primo está contento. El sujeto es mi primo. Este es un predicado nominal porque aparece el verbo copulativo está. ¿Quedó? Ya nada más es para reforzar lo que habíamos señalado. Estos entonces son nuestros ejemplos de predicado nominal. Y entonces, el predicado es un sintagma verbal que tiene un núcleo del verbo en una forma personal y expresa lo que en la oración se dice del sujeto. Y entonces, nuestros dos predicados, acuérdense. Predicado nominal, Martín es inteligente. Verbo ser, estar o parecer. Martín es, verbo ser. Martín está enfermo. Estar. Martín parece triste. Parecer. Ser, estar, parecer. Predicado nominal. Predicado verbal. Luciana duerme. Duerme. No está dormida, no parece dormida. Duerme. Entonces es un predicado verbal. Luciana ha jugado al tenis. No está jugando al tenis, no parece jugar al tenis, no es una gran tenista. ¿Sí? Aquí están entonces nuestros ejemplos de predicado nominal y verbal. El núcleo de una oración. Así como tenemos dos elementos en la oración, el sujeto y el predicado, en el sujeto hay un núcleo y en el predicado hay un núcleo. Y el núcleo es la parte más importante. Entonces, el núcleo del sujeto siempre está compuesto por un sintagma nominal o pronominal, es decir, este es un sustantivo o un pronombre. Entonces, en su caso, si no hay sustantivo, pues sería el pronombre. Pero aquí sí hay sustantivo. María juega al pádel. El sujeto es María. Entonces,
María es el núcleo del sujeto. Además de que es la única palabra del sujeto, pues está bien fácil, ¿no? Porque si nada más hay una palabra en tu sujeto, pues ese es el núcleo del sujeto, ¿no? Ok, pero si solamente fuera un pronombre, sería ella juega al pádel. Si solamente dijera ella sería el núcleo del sujeto, ¿sí? Ahora, el núcleo del predicado. Aquí este está conformado por un sintagma verbal, siendo el verbo en sí mismo el elemento principal de la oración, y entonces el verbo es el que va a funcionar como núcleo y está conjugado conforme al sujeto de la oración. Fíjense. María juega al pádel. Si María es mi sujeto, juega al pádel. Es el predicado. El núcleo del predicado es el verbo. Verbo es el núcleo del predicado. Sustantivo o pronombre es el núcleo del sujeto. Así lo van a identificar, ¿eh? Por favor. El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre. El núcleo del predicado es un verbo. Confírmenme si quedó claro y anoten, por favor, su ejemplo. ¿Continuamos, chicos? Nada más tienen que escribir, ¿eh? Núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre, núcleo del predicado es un verbo. Suficiente. Listo, gracias, Arlette. Bien, en este ejemplo, como núcleo del sujeto, acuérdense que puede ser un sustantivo o un pronombre. Tengo. Mi gato Kim juega en el jardín. Mi gato Kim es el sujeto y juega en el jardín es el predicado. Ahora, el núcleo del sujeto, acuérdense, es un sustantivo o un pronombre, pero como aquí sí hay un sustantivo, bueno, pues entonces gato. ¿Qué es más importante, gato o mi? Bueno, pues claro que gato, la palabra gato, que se dice, no se dice de mí, se dice de gato. Entonces, gato es el núcleo del sujeto, ¿sí? Si el sujeto es mi gato Kim, ¿de quién se está hablando? Del gato, ¿sí? Y este será el núcleo del sujeto. Núcleo del predicado. Es el verbo principal de la oración. Y si en mi ejemplo, María viajó a Londres, María es el sujeto, viajó a Londres es el predicado, y entonces el núcleo del predicado es este, el verbo. Acuérdense. Núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre. Núcleo del predicado es el verbo principal. Vamos a ver otro elemento que se llama complemento directo. Eso es un elemento gramatical que complementa al verbo transitivo y va a responder la pregunta ¿qué o a quién en la oración? Este va a indicar el objeto o persona que recibe directamente la acción del verbo. Generalmente es un sustantivo o es un pronombre y lo vamos a encontrar después del verbo sin preposición. Ejemplo de complemento directo. María come una manzana. En este ejemplo, una manzana
es el complemento directo, ya que va a responder a la pregunta ¿qué come María? Y recibe también directamente la acción del verbo, es decir, come. En María come una manzana, María es el sujeto, come una manzana es el predicado y el complemento directo es una manzana. Yo le voy a preguntar al predicado, oye, ¿qué es lo que come María? Y me diría, si me pudiera contestar, una manzana. Y entonces este será el complemento directo de esta oración. Díganme, por favor, si quedó claro. Si ya tienen su ejemplo. Complemento directo se llama. Va a responder a la pregunta ¿qué o a quién? Generalmente se abrevia CC. En una oración, cuando ustedes vean CC, quiere decir complemento directo. Y también tenemos complemento indirecto y lo pueden identificar con la sigla CI. CI, complemento indirecto. Es un elemento gramatical que complementa al verbo transitivo y este va a responder a la pregunta ¿a quién o para quién? Recuerden que el complemento directo es ¿qué o a quién? Y en el caso del complemento indirecto es ¿a quién o para quién? En una oración. Y entonces este nos va a indicar la persona o cosa a la que se destina o beneficia la acción del verbo. Ejemplo de complemento directo. María le dio un regalo a Juan. En esta oración, Juan es el complemento indirecto, ya que va a responder a la pregunta ¿a quién le dio un regalo María? Y entonces él va a ser un beneficiario del verbo dio. María es el sujeto. Le dio un regalo a Juan es el predicado. Y nuestro complemento indirecto es ¿a quién? Bueno, pues a Juan. Y entonces, este es nuestro complemento indirecto. En un complemento indirecto es ¿a qué o a quién? Y entonces, si decimos María come una manzana, ¿qué come María? Una manzana, este es el complemento directo. Y María le dio un regalo a Juan. ¿A quién o para quién? A Juan. Y Juan es a Juan, es el complemento indirecto. Tenemos entonces sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, complemento, tipos de sujeto, tipos de predicado, complemento directo, complemento indirecto. Y confírmenme que hasta ahí vamos, por favor. Hay otro elemento que se llama complemento circunstancial. Este es un elemento gramatical que agrega información adicional sobre las circunstancias en las que se lleva a cabo una acción en una oración. Y este puede expresar tiempo, lugar, modo, causa, entre otros, y no es necesario para la comprensión básica de la oración, para que tenga significado. En este ejemplo, Ana camina tranquilamente por el parque. Tranquilamente es el complemento circunstancial de modo. Esto quiere decir que el evento se realizará mañana en el centro comercial. Mañana en el centro comercial de convenciones son complementos circunstanciales de tiempo y lugar respectivamente. Entonces, cuando yo quiero identificar un complemento circunstancial, puedo preguntar el tiempo. Mañana. El lugar puede ser en auto, ¿no?
El modo, pues aquí tranquilamente. La causa, porque lo vamos a hacer para platicar, entre otros. Entonces, eso se va a llamar complemento circunstancial. Voy a cerrar mi ventana porque ya está